sobre los acontecimientos de Mariel. Han sido varios. Aquí, por ejemplo, hemos tenido a Miñuca Villaverde con uno de sus documentales sobre Mariel. Pero toma otro camino en las antípodas, diría yo. En vez de entrevistar a las personas que se fueron por el Mariel, Benito Zambrano prefiere entrevistar a una madre cubana que se quedó. Pero en vez de escuchar a esta madre lamentándose, como haría una madre cualquiera en cualquier lugar del mundo, lamentándose por la pérdida eventual de su hijo, vemos en este caso a una madre revolucionaria. Y yo creo que aquí es donde este documental tiene un valor extraordinario. Porque una madre dura, revolucionaria, como diría yo, como una comisaria política, evalúa a su hijo de una manera que, como dije yo al principio, no lo vamos a encontrar en pocos lugares del mundo. Encontramos la política tan entrometida en los asuntos domésticos. Carmen Barrera, durante los fragmentos que vamos a ir poniendo, habla de su hijo que se fue, Frank, un muchacho que decidió entrar a la Embajada del Perú en 1980. Y Benito Zambrano se aproxima a este tema de una manera bien humana. De hecho, aquí está la base de mucha de su estética, de su cinematografía, sobre todo de películas como Sola, que trata de un grupo de mujeres en España. Aquí vemos la angustia de esta madre que se debate entre su amor de madre y su ideología y su amor por Castro, para decirlo de una manera rotunda y no muy bonita. Carmen Barrera, que además es como una trabajadora vanguardia, es pianista, es una mujer de cierta sensibilidad. Vamos a ver qué dice vamos a hacer estos preliminares sobre el hijo que se le fue por el Mariel. ¿Un familiar en el extranjero? Sí. ¿Quién? Mi hijo mayor. ¿Mantienes relaciones con él? No. ¿Cuándo se fue? 25 de abril de 1980. La Habana, 1 de abril de 1980. Un ómnibus con aproximadamente 12 personas irrumpe violentamente en la Embajada del Perú. Como consecuencia de este hecho, muere por disparos cruzados de su propio compañero de posta, el custodio Pedro Ortiz Cabrera. Cuba amenaza con retirar los custodios si no cesa la admisión de individuos que irrumpan por la fuerza. El gobierno peruano, que con anterioridad había desoído a su propio embajador, el señor Edgardo David, no contesta la petición de Cuba. Por ello, el gobierno cubano decide retirar las postas, dejando sin protección y vigilancia la sede diplomática peruana. Este hecho es aprovechado por una gran multitud de personas para saltar la verja de dicha sede. Se calcula que en tan solo 2 días llegaron a penetrar aproximadamente 10.000 personas. Un sábado tocan a la puerta y... ¿Usted es la mamá de Fran? Sí. Él está en la embajada del Perú. ¿Pero qué está haciendo? ¿Cuidando? No, dentro. Participé con mi familia, al lado de mis hijos, vestida de miliciana, como soldado de la patria en ese momento, porque consideraba que yo tenía que estar junto al pueblo. Cuando pasaba ese momento, ese instante, sentí hasta el temor de verlo. Pero me parecía que lo más digno y que el ejemplo que le daba a él mismo si me veía era positivo. Todos estaban conscientes del dolor que yo sentía, pero también me admiraban por la valentía que tuve de pasar frente a la embajada donde estaba mi hijo, y yo seguía defendiendo mi revolución. Cuando llega mi hijo, veo que mi madre se pone de pie y me doy cuenta de que
él viene en un carro de la patrulla, que lo trae un policía, y mi madre en ese acto de ponerse de pie, yo todavía cuando valoro mi actitud, pienso, ¿cómo yo tuve valor para hacer aquello? Pero lo tuve. Y le dije a mi madre, siéntate, que esto que estamos haciendo es más importante que lo que está pasando a mi alrededor. Cuando me vieron, ¿y es la madre? Sí, es la madre. Se quedaron asombrados. Ella es la madre, sí. Mi esposo, Carmen, ven acá. Mire, compañero, ella es la mamá de acá el joven. Yo soy su padre, ella es la madre. Hágame el favor, yo quisiera que usted le explicara a ella lo mismo que usted me explicaba a mí. Mire, compañero, usted sabe que su hijo ingresó en la embajada del PDC Grupo, se metió en la embajada del Perú. Nosotros tenemos un proceso, un periodo en que ahora tenemos que parar de determinados documentos, y no es posible, hay que sacarlo, tienen que regresar a sus hogares, pero hay que preservarle no me acuerdo cómo dijeron, su integridad física. Él no puede ser agredido, esto es su casa, y él aquí tiene que estar aquí hasta que este momento se produzca. Y entonces yo le respondí, no se preocupe, compañero, él aquí no va a tener ninguna dificultad. Estamos presentando en la pantalla de Azogue un documental que Benito Zambrano hizo en Cuba 13 años después de los acontecimientos de Mariel de 1980. Y se trata de la entrevista a una madre, Carmen Barrera, que va argumentando sus razones para no estar de acuerdo con la salida de su hijo, que entró en la Embajada del Perú. Ya vimos en esta primera parte cuán terrible puede ser este tipo de opinión cuando la política se entromete tanto, como dije yo, en la vida privada de las personas. Cuán terrible puede ser que incluso llegue a vanagloriarse de que pasó en aquellas famosas marchas del pueblo combatiente por delante de la embajada, y que para ella fue una satisfacción, y ella significaba un ejemplo para las demás personas que ya estaban también impuestas de que el hijo de esta señora estaba dentro de la embajada. El método que va a utilizar Benito Zambrano, el andaluz Benito Zambrano, todo el tiempo es corte a la entrevista con la señora, y luego hace alguna que otra pausa. Va haciendo unas pausas con unos pentagramas y una música de piano, y los pentagramas se queman, y ya veremos, no los quiero adelantar, ya veremos al final por qué él utiliza este método. Sin duda, él se encontró, sería bueno, pero como esta es una película, como un documental que se hace en Cuba, hay poca información al respecto. Sería bueno en algún momento preguntarle a Benito Zambrano cuál fue la investigación que utilizó, cómo encontró este testimonio singular de esta madre, que además estuvo dispuesta, quizás creyéndose que estaba haciendo otra gran labor para la revolución, de hablar de este modo de su experiencia muy personal. O sea, abrirse de una manera tan escandalosamente evidente y exponer todos sus sentimientos. Sería bueno que Benito Zambrano, hablar alguna vez con Benito Zambrano, para que él explicara todo el proceso de selección de esta madre y cómo la llegó y cómo él la hizo confesar todas estas intimidades que parecen realmente terribles. Como les decía al principio de mi intervención, pocas veces en Cuba se ha visto este tipo de división familiar. Solamente del 59 para acá es que estas cosas han ocurrido. Vayamos a ver otro fragmento de los que se quedaron de Benito Zambrano.